Cordial saludo. Nuestra ponencia se titula Diagnóstico sobre la educación y cultura tributaria en el impuesto de renta y complementarios de personas naturales en Bucaramanga. Quienes realizamos este trabajo y los ponentes son Magíster en Ciencia en Finanzas, Cindy Lorena Pino Jaimes, Magíster en Gestión Educativa, John Jaime Acevedo, y quien les habla, Magíster en Ciencias Económicas, Dianey Sandoval Villamizar. Este trabajo es avalado por las unidades tecnológicas de Santander en el grupo de investigación CERCOT, adscrito al programa de Contaduría Pública. Como una breve introducción, tenemos que la cultura tributaria es un tema importante desde el ámbito económico, político y académico, que ha sido tratado en organismos como la UNESCO y la CEPAL. Desde la academia, diferentes investigadores han abordado este tema, como Nerret, Méndez, Estrada, Benalcázar, Yaguache, Herdari, Atúa, entre otros, donde analizan que la educación tributaria es el conducto a través del cual se logra el cambio en sentir, pensar y el hacer de cada quien. Asimismo, Castillo, desde su investigación, nos habla de la formación de la conciencia moral y tributaria, que no es un trabajo fácil y que se requiere tiempo, pues implica un proceso continuo de aprendizaje y compromiso para una base para formular esas estrategias de educación tributaria. También la educación tributaria dispone de las personas a través del conducto, a través del cual se logra ese cambio de sentir, pensar y hacer. Y la formación nos permite generar estrategias de educación tributaria que conduzca al ciudadano desde temprana edad a tomar conciencia de sus responsabilidades con el gobierno. En la actualidad, si se midiera ese nivel moral de educación y conducta tributaria, los colombianos pues actualmente podríamos tener una tendencia descendente con un agravante de que está permeado por algunos actos de corrupción. Objetivo general. Entonces, el objetivo general es realizar un diagnóstico sobre la educación y cultura tributaria en lo referente a la obligación de declarar el impuesto de renta y complementarios por personas naturales en la ciudad de Bucaramanga. Todo esto con el fin de formular una estrategia innovadora. Objetivos específicos tenemos tres. El primero, indagar sobre estudios en educación y cultura tributaria enfocados a las obligaciones del impuesto de renta y complementarios por personas naturales con el fin de fomentar el deber de contribución por todos estos conceptos de justicia y equidad. Segundo, conocer el nivel de educación tributaria que poseen las personas naturales sobre el impuesto de renta y complementarios en el que por medio de una encuesta que realizamos fijamos estrategias para fortalecer esta cultura en la contribución fiscal. Y el tercer objetivo específico, proponer una estrategia que fortalezca la educación tributaria en personas naturales frente al impuesto de renta y complementarios a partir de los resultados obtenidos en la encuesta. La metodología, el tipo de investigación, tenemos, la investigación es de carácter exploratoria, pues los resultados dependen del grado de la aceptación de estas personas naturales en hacer una herramienta innovadora para determinar la obligación de poder declarar este impuesto en Bucaramanga. Cuando yo hablo de que es un método deductivo en nuestro proyecto, decimos que parte de la observación de la realidad que viven estas personas en Bucaramanga, ¿sí? Entonces, eso nos hizo formular esta hipótesis sobre el desconocimiento generalizado de la obligación si nosotros como personas naturales estamos obligados a declarar, ¿sí? Y yo hablo del método deductivo por esa razón, para aprovechar que cada persona conozca si tiene que declarar finalmente en Bucaramanga. Vamos a hablar de la técnica. La técnica que nosotros utilizamos es una encuesta, ¿vale? La población la constituyen todas las personas naturales residentes en Colombia que no sean declarantes en renta.
Toda esta información la tomamos de un Censo Nacional de la Población y Vivienda del DANE en el año 2018. Para el municipio de Bucaramanga se seleccionaron en total de personas entre edades, un rango de 25 y 59 años, que son las que normalmente entran a participar en esta declaración de renta y complementarios. En la ciudad de Bucaramanga salió un total de personas escogidas de 254.897 personas. La muestra se aplicó la fórmula de muestreo aleatorio simple con un nivel de confianza del 95, un margen de error del 5 y el resultado de la muestra total fue de 384 personas. Bueno, a continuación vamos a presentar los resultados que se llevan hasta el momento en este proyecto en curso. En lo que corresponde al primer objetivo específico, se realizó una consulta en páginas web donde se encontró que lo más aproximado a herramientas interactivas o herramientas digitales corresponden a aplicaciones o aplicativos desarrollados en Excel que le permiten a la persona conocer si está obligado o no a declarar renta después de revisar ciertos topes. Igualmente, pues es conocido que la DIAN todos los años dispone en su página web información para que todos los contribuyentes puedan revisar y recibir orientación sobre el tema. Adicionalmente, desde el año 2015, la DIAN viene promoviendo y dando a conocer a los ciudadanos colombianos un programa que se llama Ayuda a Renta, básicamente con el objetivo de apoyar ya el tema de elaboración de la declaración de renta, pero cuando el contribuyente tiene claro que su obligación es real frente a la presentación de dicha declaración. Y finalmente encontramos también en la página de la DIAN un micrositio generador de cultura tributaria donde la DIAN se ha encargado de promover este tema y esta conciencia en todo lo que tiene que ver con conceptos como ciudadanía, como valores, como contribución, pero para niños desde edades tempranas, y para ello encontramos juegos interactivos como Domidian o videojuegos C. Entre otros autores pues, que han abordado el tema, en el año 2019 aparece Tapia y Pimientas, quienes de manera cercana trataron de diseñar o plasmar un proyecto acerca de una aplicación que permitiera elaborar una declaración sugerida para los asalariados, pero ese proyecto quedó en planeación solamente hasta la identificación de variables y desarrollo como tal pues, de plantillas que permitieran conseguir ese fin. Debido entonces a la inexistencia de aplicativos tecnológicos que permitan el fin que se pretende con este proyecto en Colombia, pues se considera o se consideró dar paso al desarrollo del segundo objetivo mediante la realización de una encuesta, cuyos resultados entonces presentamos a continuación. Frente a la primera pregunta sobre qué es la declaración de renta y complementarios, el 48% de la población pues tiene claro qué es su definición o en qué consiste, pero el resto de la población, 52%, tiene o presenta deficiencias en la comprensión o claridad de este tema. Frente a la segunda pregunta, de si la declaración de renta la deben presentar personas que excedan límites en los diferentes topes, pues se encontró que un 79% de la población está enterada de los diferentes conceptos que debe considerar al determinar si debe o no declarar renta. No obstante, existe también un pequeño porcentaje de la población que todavía presenta confusiones en dichos topes. En la tercera pregunta se abordó precisamente que si se conocen los topes para que una persona esté obligada a presentar declaración de renta, entonces en concordancia con la segunda pregunta, pues encontramos que el 64% de la población sí conoce los topes, pero existe un 36% que informó no tener conocimiento o claridad sobre el tema. Frente a la cuarta pregunta, ya enfocada de acuerdo al conocimiento de que disponen las personas naturales sobre cuándo debe presentarse la declaración de renta, entonces encontramos que el 75% de la población aproximadamente tiene claro que
cuando pues, se presenta la declaración de renta no siempre hay que pagar impuestos. No obstante, el resto de la población presenta dificultades en la comprensión frente a tener claro si siempre hay que pagar impuestos, si nunca se debe pagar impuestos, o finalmente pues el 8% informó que no conoce el tema. En lo que respecta a la quinta pregunta, acerca de los beneficios que tenemos las personas naturales por presentar declaración de renta, encontramos que el 76% de la población en general no conoce ningún beneficio. El 24% restante afirmó conocer algún tipo de beneficio, y cuando se preguntó acerca de cuáles, las respuestas generalizadas acertaron en de pronto temas de beneficios en la consecución de créditos bancarios, en tener más flujo de caja o un tema más organizacional. La sexta pregunta estuvo enfocada a conocer también si las personas tienen claro qué sucede cuando una persona, teniendo la obligación de presentar declaración de renta, no lo hace. Ahí el 88% de la población acertó en que la pueden sancionar económicamente. No obstante, existe un porcentaje que presenta confusiones sobre si existen sanciones morales, penales, o si sencillamente pues no sucede nada. En la siguiente pregunta que se formuló acerca de si le interesaría a las personas disponer de una aplicación que permita determinar la obligación de presentar declaración de renta, pues el resultado fue bastante atractivo, porque el 92% de la población encuestada mostró el deseo de disponer de dicha aplicación. Solamente el 8% indicó que no le interesaría. ¿En qué medio le interesaría hacer uso de esa aplicación? Fue la novena pregunta, y aquí la mayoría de la población, un 78%, informó que en un dispositivo móvil, en el celular, y el restante de la población en otros medios como tablet, computador u otros dispositivos tecnológicos. Finalmente, en nuestro estudio se procedió a preguntarle o a indagar con la población si estaría interesado en pagar por disponer de esta aplicación, y el 70% de la población concluyó que no está de acuerdo, no está dispuesto a pagar ningún valor por su actualización o por su disposición, y el 30% indicó que sí está de acuerdo. De ese 30%, las personas indicaron ya en la última pregunta, las que estuvieron de acuerdo de pronto en un valor económico, en que fuese entre 7.000 y 10.000 pesos, y solamente la menor cantidad de ellos estuvieron de acuerdo en que fuese un valor inferior a 7.000 pesos. Esto fue básicamente pues los resultados de la encuesta aplicada. Tenemos pendiente en este momento el desarrollo del tercer objetivo, dada la viabilidad del proyecto, puesto que el mismo consagra como tal ya el diseño de la aplicación, que sea generadora no solamente de esclarecer las dudas de las personas frente a si están o no obligadas a declarar renta, sino en la generación de cultura tributaria. Entonces, en este momento son los dos objetivos específicos ya completamente culminados, y el tercero está en inicio. Conclusiones sobre nuestro proyecto en curso. Entonces, dada la inexistencia actual que existe en Colombia sobre sobre una herramienta interactiva y amigable que contribuya con las personas naturales en el cumplimiento de sus obligaciones, pues se considera realmente que es una estrategia bastante innovadora, porque adicionalmente pues tiene el agregado de poder generar esa cultura y conciencia tributaria mediante estrategias o el contenido temático que se pueda involucrar en la misma. Adicionalmente, pues podemos concluir que el resultado de la encuesta indica que más del 90% de la población está realmente interesada en aceptar esta propuesta, y pues teniendo en cuenta que existe un cierto conocimiento sobre temas específicos o puntuales de lo que es el impuesto de renta y de su declaración, vale la pena de todas formas resaltar que existen algún tipo de confusiones, y que sería bueno profundizar en el análisis de este tema desde la cultura y desde la generación de conciencia y moral tributaria. Adicionalmente, pues tener en cuenta esa expectativa que tienen los contribuyentes de no estar dispuestos a pagar por su actualización o disposición en el momento en el que ya se proceda al diseño. Y finalmente, pues se puede concluir que este es un proyecto de tipo interdisciplinario, porque
involucra el conocimiento de varias áreas del saber, como por ejemplo la normatividad tributaria, también todo el tema de diseño y el tema tecnológico y de desarrollo de software con ingenieros sobre el tema. Todo esto teniendo en cuenta que el objetivo fundamental es implementar la herramienta. Bueno, muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo el tema y el desarrollo de nuestra ponencia.